Hoy, 10 de noviembre de 2021, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria se reúne en sesión extraordinaria pública para continuar con el ciclo de conferencias Situación, oportunidades de crecimiento y desafíos de la agricultura en el mundo y en la Argentina. Las nuevas tecnologías han revolucionado al agro. Magníficos cultivos, con rindes excepcionales, caracterizan los últimos tiempos. Pero no todo es color de rosa. Impuestos y retenciones tratan al productor como un especulador, nada menos. Hoy vamos a hablar de soja, controvertido yuyito si los hay. Y nos damos el lujo de la presencia del ingeniero agrónomo Gerardo Bartolomé. No me voy a extender más y los dejo con la coordinación de nuestro académico Martín Osterheld. Adelante, Martín. Muchas gracias, Jorge. Es un placer presentar a Gerardo Bartolomé. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, graduado en 1980. Y en 1982 fundó Asociados Don Mario, junto con otros 4 socios que establecieron la empresa Don Mario, una combinación de innovación, genética y agronomía aplicada. Hoy él lidera el grupo Don Mario, ya es un grupo de empresas que se ha expandido globalmente y tiene fuerte actividad en Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Hungría y China, y ha llegado a posicionar su genética en aproximadamente 1/3 de la producción mundial de soja. Bartolomé impulsó un gran número de proyectos con diversas instituciones académicas, con la mirada puesta en canalizar la innovación, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de los negocios, y con una fuerte componente de formación de recursos humanos, algunos de los cuales inclusive después se incorporaron a la empresa o el grupo de empresas. Esta impronta de colaboración permanente con el sector académico también la trasladó a otros países en donde el grupo tiene operaciones hoy en día. Ha recibido muchísimas distinciones, entre otras, recibió premios de plata, oro y platino en diferentes ediciones del Premio a la Nación Banco de Galicia a la Excelencia Agropecuaria. Recibió el Premio Clarín al Desarrollo Tecnológico en la Agricultura y recibió el Premio Conex de Platino al Empresario de Agronegocios. A continuación, Gerardo Bartolomé va a dar una charla, una presentación, y les pido que quienes tengan consultas las formulen por el chat, y al término de la presentación yo voy a manejar esas consultas y se las voy a hacer llegar a Gerardo para que responda. Adelante, Gerardo, con la presentación. Bueno, gracias, Martín. Buenas tardes a todos. Y ante todo, para mí realmente es un honor poder compartir este tema en el ámbito de la Academia de Agronomía y Veterinaria de Argentina. La verdad que para mí es un placer. Tuve una fugaz actividad académica cuando me recibí. Trabajé 2 años en la Cátedra de Cultivos Industriales de Agronomía de la UBA. Así que también tuve la oportunidad de disfrutar en mi vida profesional de algo de trabajar desde lo académico, que realmente también me llenó de satisfacción. El tema de hoy es una mirada a los últimos 30 años del mejoramiento genético de soja, no solo en la Argentina, sino en todos los países sojeros de Sudamérica, básicamente Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Si me funciona el... Puedo pasarla. Disculpen, pero se me trabó, que no puedo pasarla. Hola. Ahí me escuchas, Martín, ¿no? Sí. Te escucho perfecto, sí. No, Lo que pasa es que ¿por qué no está... puedo pasar? Antes la practiqué y funcionaba perfecto. A ver. La flecha del teclado. Sí. A veces se traba un poquito al principio, con la primera me pasó alguna vez también.
pero ya lo comentamos, Gerardo. no, esto. inclusive, Dale, tranquilo que ya no, va a voy a terminar. dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si la puedo Dale, trabajar. dale. Ahí la están viendo, ¿no? Nuevamente. Sí. Suele pasar esto. Un segundo. ¿Hola? Sí, Leo. Sí, Leo. ¿Sabes que no puedo pasarlo? Ahí empezó a pasar algo. Bueno, ahora sí, gracias. Leo me está ayudando. Sí, la próxima, Leo, por favor. Acá está. Impecable. Listo. Ahí está. Disculpen por el... No, por favor. problema. Bueno, obviamente acá lo que nos dedicamos a hacer lo hemos ejemplificado con la fórmula de ganancia genética, que es nuestro leitmotiv, y para eso hacemos mejoramientos. Si bien buscamos otras características agronómicas, el rendimiento es siempre la característica principal que buscamos porque es lo que nos pide el agricultor. Y de la mano del mejoramiento siempre hemos hecho, lo seguimos haciendo, son las recomendaciones de uso para los productos que lanzamos al mercado. Es decir, esta combinación es lo que le genera valor al agricultor, un germoplasma disruptivo con prácticas de manejo que le permiten explotar ese germoplasma al máximo. La próxima, Leo, por favor. A fines de los 80, para el caso de Argentina, a principios de los 90, donde el cultivo de soja no era un cultivo de la importancia que tiene hoy, se sembraría aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de hectáreas contra las casi 20 millones de hectáreas que supo sembrarse en Argentina en los últimos 4 o 5 años. Y el germoplasma, las variedades disponibles eran variedades introducidas desde los Estados Unidos, básicamente del sur de Estados Unidos, grupos 5, 6 determinados, con un paquete defensivo muy importante y con una productividad que no era de las más altas, pero sí generaba para un cultivo novedoso cierto tipo de seguridad en cuanto a que eran bastante rústicas frente a un desconocimiento del manejo del cultivo. Entonces nosotros nos planteamos en esa época qué pasaría si sembrásemos variedades de grupos cortos en la zona pampeana de Argentina. El resultado de eso fue la introducción de variedades de grupo 3 y 4 desde el medio oeste americano, y sin duda alguna el beneficio para el agricultor argentino fue un incremento del rendimiento de forma sustancial y un paquete, no un paquete, pero sí la posibilidad que al usar ciclos más cortos se le escapó una enfermedad que en ese entonces era muy, muy importante, que era esclerotinia, y el hecho de sembrar ciclos más cortos y ubicar el periodo crítico a la enfermedad en un periodo no tan de tanta susceptibilidad permitió escapar y con eso darle mucha más sustentabilidad a la producción de soja en la zona pampeana argentina. La próxima, Leo, por favor. La próxima. Esto, digamos, se dio creando un círculo virtuoso con otros 2 factores que pasaron en la década del 90. La aparición del evento transgénico RR1, que simplificó el manejo de los cultivos de soja, y la siembra directa, que le dio una mayor productividad a los ambientes, con lo cual se creó este círculo virtuoso entre los grupos cortos, una siembra directa generando mejores ambientes productivos y un evento transgénico como el RR1 que simplificó el manejo de malezas, lo que determinó un aumento de rendimiento y una estabilidad productiva de la soja en Argentina, que realmente fue muy significativo y aportó mucho valor para los agricultores de Argentina. La próxima, ¿vale?
Acá se puede ver cómo desde mediados de los 90 hasta fines de los 90, cómo creció la adopción de los grupos 3 y 4 y cómo decreció la adopción de los grupos 5 y 6 de madurez, que muestra claramente cómo esta tecnología fue adoptada rápidamente por los agricultores, obviamente por el valor que les agregaba. La próxima. Y acá en estos gráficos se ve cómo fue la adopción tanto de la tecnología transgénica RR1 como lo que decíamos también de la siembra directa, que en el periodo del 90 al 2000 la adopción de las dos tecnologías fue muy rápida y de vuelta, junto con los grupos 4, creó este círculo virtuoso de un aumento significativo en la productividad de soja. Próximo. Esto es un gráfico de los rendimientos en Argentina desde los 80 hasta el 2020, que da un incremental de 22 kilos por año, pero si vemos la próxima y tomamos solo el periodo mitad de los 90 hasta el 2006, es decir, 10 años, el incremental es de casi 100 kilos por hectárea por año, y de alguna manera esto está impulsado en parte por esa opción de los grupos 4 que le dieron al cultivo de soja una mayor productividad en la zona pampeana. La próxima. Ahora ya entrando en los 2000, nos hicimos otra pregunta, y es, ¿qué pasa si miramos Sudamérica como una región sojera independientemente de los límites geopolíticos? Esto parece una pregunta sencilla, medio ingenua, pero realmente a nosotros nos sirvió para no pensar en Paraguay, en el NEA argentino, el NOA argentino, el sur de Brasil, Uruguay, sino pensar en una macrorregión en donde había muchas similitudes, tanto de ambiente como de suelo, con lo cual nos permitió tener una mirada mucho más amplia de la zona productiva que si la mirásemos por regiones dentro de cada uno de los países sojeros de Sudamérica. Y sumado a esa pregunta nos hicimos una segunda pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos combinar germoplasma templado con tropical para cortar el ciclo y aumentar la productividad? Porque en el sur de Brasil también se dio que las variedades sembradas eran introducciones de los Estados Unidos, ciclos algo más largos que en la zona pampeana, pero no tanto más largos, y que era una genética muy defensiva, hábito de crecimiento determinado y con una productividad no tan alta. La siguiente, Leo. Esa combinación de los grupos cortos por los grupos tropicales nos dieron para esta zona que acá está, que habla del NOA, NEA argentino, litoral argentino, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, nos dieron realmente unos valores muy importantes, como fue el aumento del rendimiento, el acortamiento de los ciclos, la incorporación del hábito de crecimiento indeterminado en los grupos más largos que los grupos 5, que originariamente eran todos determinados, aumento en la estabilidad productiva, el aumento en el índice de cosecha y una mayor flexibilidad en la fecha de siembra, que permitieron el doble cultivo estival de lo que se llama safrinha de maíz en Brasil, básicamente en el sur de Brasil, en los estados de Paraná y Mato Grosso do Sur, algo en Paraguay y muy poco, casi nada en el NEA y en el NOA argentino por una condición ambiental, que las lluvias se cortan mucho más temprano que en el caso de Brasil y Paraguay. Pero esta sumatoria de características positivas lo pudimos lograr cruzando germoplasma templado por germoplasma tropical, seleccionando por rendimiento, y el hábito de crecimiento vino como una consecuencia de la selección por rendimiento, ya que después lo vamos a ver a nivel molecular cómo estas variedades de ciclo más largo con germoplasma templado generaron un incremental en el rendimiento muy significativo. La próxima, Leo. Al igual que en los 90, para este caso también un círculo virtuoso, en donde el acortamiento de ciclo, el hábito de crecimiento indeterminado, el gen RR de resistencia a glifosato y un manejo más profesional
generó un aumento de rendimiento y la posibilidad de hacer un doble cultivo de vuelta en ciertas regiones de esta macrorregión que le dieron al maíz de segunda una estabilidad y una factibilidad mucho mayor que cuando se sembraban sobre variedades más largas de hábitos de crecimiento determinado. La siguiente, Leo, por favor. Acá podemos ver como para el sur de Brasil, cómo pasamos en el grupo mayor a 6.5 de un 77% de variedades de estas características a solamente un 15% con variedades de grupo mayor a 6.5. Y la evolución del hábito de crecimiento, realmente es impresionante cómo cayó el hábito de crecimiento determinado en las variedades sembradas por los agricultores del sur de Brasil y creció significativamente el hábito de crecimiento indeterminado. La próxima, Leo. Esto muestra cómo fue el crecimiento del cultivo de maíz, el doble cultivo de maíz sobre soja en el sur de Brasil. Y fíjense cómo es el crecimiento. Las primeras variedades indeterminadas más cortas se lanzaron en el año 2007 y fíjense cómo crece este cultivo de 2,5 millones de hectáreas a más de 5 millones de hectáreas solamente en la región sur de Brasil. La próxima, Leo. Otra pregunta que nos planteamos era si este concepto de cruzar templado por tropical también podía dar resultados en la zona de los cerrados brasileros, es decir, en los estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, lo que se llama Mapito, que es Maranhão, Piauí y Tocantins, Bahía, el estado de Bahía. La próxima. Y sin duda también hubo unos resultados, al igual que en el sur, muy significativos en cuanto a productividad y el acortamiento de ciclo. Acá fíjense que podemos ver también cómo los grupos mayores a 8.6 o inclusive los 8.4, 8.6 se redujeron de forma significativa y cómo también el hábito de crecimiento pasó de determinado a indeterminado en 10 años, desde el 80% a no más de un 20% en el año 2020-2021. Con lo cual, al igual que el sur de Brasil, la zona de cerrados tuvo, fruto de ese cruzamiento de germoplasma templado por tropical, un beneficio desde la productividad y también un beneficio desde el punto de vista del acortamiento de ciclo y la viabilidad del cultivo de maíz sobre la soja. La próxima. Acá de vuelta, al igual que en el sur, fíjense de 2010 a 2020 cómo crece el maíz de segunda de 2.5 millones de hectáreas a más de 8 millones de hectáreas. Sin duda esto está apalancado por lo que venimos hablando del ciclo y básicamente el ciclo que permite sembrar los maíces de segunda de forma más temprana que si los sembrásemos sobre sojas más tardías. La próxima, Leo. Y esto para terminar con el caso de Brasil, fíjense que acá este gráfico muestra la producción del sur, la producción de los cerrados, la productividad del sur, la productividad de cerrados y la productividad de Brasil en su conjunto y la tendencia del año 2005, que fue cuando empezó esta tendencia a usar variedades que combinan germoplasma templado y tropical a la última campaña, ha sido consistentemente creciente en cuanto a rendimiento, productividad en las dos zonas brasileras y obviamente en el conjunto de Brasil. La próxima, Leo. Y acá quería compartir con ustedes, este es un trabajo que presentó Marcos Quiroga, nuestro director de investigación, en un Congreso Mundial de Soja, y lo que yo le venía contando, él lo mostró desde el punto de vista molecular, para ver qué componentes moleculares podían de alguna manera mostrar lo que sucedió cuando cuando combinamos este tipo de germoplasma templado y tropical. La próxima, Leo. Próxima. Una más. Y acá en este gráfico el cursor se ve, ¿no? Sí, perfecto. Podemos ver si comparamos
la composición molecular del germoplasma de madureces 3 y 4, de hábito de crecimiento indeterminado, de Argentina, tanto el viejo como el nuevo, lo ubicamos en esta parte del gráfico. El eje vertical explica 47% de las diferencias y el eje horizontal explica 17%. Mientras que cuando tomamos el germoplasma subtropical y tropical, vemos donde está ubicado que está significativamente alejado del germoplasma templado de los grupos 3 y 4 que se introdujeron allá por fines de los 80 en la Argentina. El próximo, Leo. Y cuando acá vamos a, cuando vemos en los grupos 7 y 8 determinados de los cerrados brasileros nuevos, que es el H, fíjense que de alguna manera mantiene el patrón de lo subtropical y tropical. Cuando vemos los 7, 8 y 9 determinados de los cerrados brasileros viejos, también se mantiene, que es el G, también se mantiene cerca del patrón original de los tropicales. Y cuando vemos el patrón de los 5 o 6 determinados del sur de Brasil viejos, también están, que es este F, también si bien están más abajo, mantienen cercanía con el tropical original. De alguna manera, todo lo que es determinado viejo tiene un patrón similar al subtropical tropical. Mientras que cuando vemos los grupos 7 y 8 indeterminados de los cerrados brasileros y del norte de Argentina nuevos, y de hábito de crecimiento indeterminados, que es el E, fíjense cómo se acerca al patrón de lo templado grupo 3 y 4. Cuando vemos los 5 y 6 también indeterminados del sur de Brasil y del centro de Argentina, y en nuestra categoría los ponemos como nuevos, que es el D, también todavía se acerca más al patrón del germoplasma templado originario del medio oeste americano. Cuando vemos los grupos 7 y 8 determinados argentinos viejos y los 5 y 6 determinados argentinos viejos, esos también están cerca de los templados porque a diferencia de Brasil, los grupos determinados tuvieron cruzamientos con padres templados de grupos 3 y 4, con lo cual el patrón molecular se acerca más a lo templado que a lo tropical. Eso sucedió en Argentina, pero no sucedió en Brasil, donde hasta el año 2007, que se lanzaron las primeras variedades, no hubo esa combinación de germoplasma templado por tropical. De alguna manera, con este gráfico lo que queremos mostrar es que desde el punto de vista con una mirada molecular se confirma lo que veníamos viendo de el alejamiento de la similitud que hay entre las variedades indeterminadas modernas, que se asemejan al patrón templado, y las variedades determinadas que mantienen el patrón original de germoplasma más tropical o subtropical. La próxima, Leo. Y ya ahora para hacernos preguntas que las estamos haciendo en este momento, ¿qué pasaría si pudiéramos reemplazar la cosechadora y poder a través de cosechadora experimental y poder a través de imágenes predecir no solo el rinde, sino los componentes de rendimiento? El resultado de desarrollo fenotipados por imágenes con gran escala y selección genómica. Beneficio, mejoramiento predictivo, aumento de la ganancia genética. Ahí pueden ver a la derecha un robot, que ya es la segunda campaña que lo estamos usando, tanto en Argentina como en Brasil, como en los Estados Unidos, que es un convenio con una empresa, una de las 3 empresas de tecnología más grandes del mundo, donde estamos muy cerca de reemplazar la cosechadora experimental, no cosechar las parcelas que no tiene sentido cosechar, predecir el rendimiento y acelerar los tiempos de mejoramiento. Por consecuencia, en la fórmula de ganancia genética vamos a aumentar la ganancia genética fruto de este acortamiento en el ciclo. Esta es una tecnología que realmente la veo con mucho optimismo y en muy poco tiempo consideramos que puede estar reemplazando o complementando a gran parte de las cosechadoras experimentales, y muchas de las parcelas que hacen al programa de mejoramiento ya no van a ser cosechadas, pues vamos a poder lograr predecir la productividad en vez de tener que esperar a cosechar. La próxima, Leo. Otra pregunta que en este momento estamos tratando de contestar y le estamos poniendo mucho foco es ¿qué pasaría si pudiéramos diseñar variedades o obtener variedades y recomendaciones de manejo sitio específicas?
A la izquierda es como se recomendaba la variedad, había un lote dentro de un campo, según las características del lote se le recomendaba una sola variedad. Hoy hay un montón de técnicas que permiten tener un detalle de los ambientes mucho más preciso con respecto a los lotes, y nosotros vemos que en un futuro muy corto, tanto desde el punto de vista de la obtención de las variedades, es decir, lo que hacemos nosotros a través del mejoramiento, van a empezar a ser variedades obtenidas en función de algunos ambientes específicos, y también esas variedades van a ser recomendadas y usadas de forma diferencial dentro de los lotes. Nosotros ya tenemos un proyecto que este año tiene 40.000 hectáreas repartidas entre Brasil, Argentina y los Estados Unidos, en donde estamos haciendo multivariedad por lote en función de los diferentes ambientes, y creemos que es una tecnología que va a colaborar mucho con un incremental en el rendimiento, y también nos va a llevar a nosotros a obtener variedades de forma mucho más específica que lo estamos haciendo hoy, que era más para el lote de la izquierda, para un macro lote, cuando tendríamos que tener variedades más específicas para cada ambiente y que puedan explotar ese ambiente de forma mucho más eficiente. La próxima, Leo. Y ya para terminar, ¿cómo he continuado el camino? Solamente para disparar interrogantes y preguntas. La fórmula de ganancia genética sigue siendo la misma. Nosotros nos despertamos y nos acostamos todos los días mirando esta fórmula y viendo de qué manera podemos cambiar metodologías, tecnologías para que esta ganancia genética aumente. Y por otro lado, un poco lo que veíamos recién, la digitalización de relevamiento de información y las recomendaciones de manejo se están haciendo de una manera tan sofisticada que creemos que también van a contribuir para un aumento de la productividad en esta combinación de germoplasma y recomendaciones de manejo, que de alguna manera en este corta presentación es lo que venimos haciendo desde hace más de 30 años, pero que en los últimos 5 años se ha sofisticado, complejizado y ha aumentado significativamente, ya que la fórmula de la ganancia genética la venimos aumentando año tras año, y a nivel del agricultor, con las recomendaciones más específicas, creemos que va a tener una mejora en la productividad de forma muy, muy importante. Así que con esto, Martín, yo un poco terminaba la exposición y quedo abierto a preguntas en la medida que las haya. Muchísimas gracias, Gerardo. Clarísima la presentación y muy interesante. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta por el chat. También, si quieren, pueden hacerlo a viva voz, me piden la palabra y les Martín. paso. Sí, Fito. Gracias. Muchas gracias, Bartolomé, por su presentación. Realmente soy mejorador animal, académico, digamos, y la verdad, le quiero contar que el año que viene en la facultad, el curso de mejoramiento genético animal está a cargo del nuevo curso que se llama mejoramiento genético, que tomamos la parte vegetal. Y una de las cosas que me fascinó es que usted mostró la fórmula de la respuesta, que nosotros teníamos nuestras dudas, porque venimos del ámbito puramente distinto, pero la pregunta mía específica es, ¿cuáles de las vías digamos, para la soja en particular, y la intensidad y, bueno, imagino, el intervalo generacional no lo pueden cambiar porque es anual y la planta, o sea, lo pueden mejorar capaz con un doble cultivo, una cosa así. Sí. Pero la intensidad en particular, me entusiasmó eso que dijo usted, genera información, trae cultivares de otro lado, genera los propios y los prueba a todos en algún mismo ambiente. Esa parte, no sé si es secreta, sí. No, para nada, es un muy buen punto, y como el tiempo es un factor que está en el denominador de la fórmula de ganancia genética, lo tenemos que acortar lo más posible.
lo que hacemos es continuamente contraestaciones. En el caso de hemisferio sur, hemisferio norte, Estados Unidos con la Argentina, y en el caso de Brasil, como el clima lo permite, tenemos una estación de cría en el estado de Tocantins, debe ser 8 grados latitud sur, con lo cual en invernáculo y a campo podemos hacer hasta casi 4 generaciones por año para los grupos de madurez cortos que tienen un periodo de 90 días. En el caso de en Canadá, por ejemplo, pero cuando los llevamos a Tocantins, hacen su ciclo en 60 días. Qué va. Y lo hacemos en condición de invernáculo para darle buenas condiciones. E inclusive tenemos una estación en Chacabuco de invernáculos para hacer la primera etapa del mejoramiento, toda la cría, porque necesitamos acelerar fuertemente las generaciones. Y en nuestro caso, completando la pregunta, como somos una empresa que desarrollamos germoplasma y tomamos de terceros los traits transgénicos, no hacemos más forward breeding, sino que hacemos backcross. Es decir, convertimos variedades o líneas convencionales a las diferentes plataformas transgénicas. Y para eso el tiempo es clave, con lo cual hemos desarrollado mucha técnica para acortar ciclos y hacer la mayor cantidad posible de generaciones por año. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel Plopper tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Excelente la presentación. No, hay un tema que me preocupa a mí, que es el tema, que quizás por ubicación acá en el noroeste argentino, con suelos más pobres, no es igual a la pampa húmeda, el tema de la nutrición. ¿Cómo ven la interacción entre germoplasma y, o sea, existe germoplasma capaz de adaptarse a suelos más pobres? ¿Cómo lo encaran? Porque el tema acá, lamentablemente, seguimos haciendo más minería que agricultura, estamos sacando más de lo que reponemos, y entonces uno intuye como que cada vez más va a hacer falta. Podemos hacer agricultura de sitio específico y fertilizar así, pero me pregunto si desde el punto de vista de germoplasma hay una diferencia en el aprovechamiento de la nutrición. Es un buen punto, Daniel. Desde el punto de vista del mejoramiento, que yo incluyo dentro del mejoramiento la adición génica, y podríamos buscar alguna característica o trait que haga que nos dé mejor reacción frente a algún nutriente en particular. Pero no estamos haciendo nada de eso. Lo único que hacemos es seleccionar ambientes de menos productividad y seleccionamos variedades más adaptadas, pero no mirando la nutrición. Es un buen punto, no es un tema que lo estemos trabajando. Y una preguntita más, mencionabas el tema de las plataformas. ¿Con cuántas plataformas están trabajando ahora? Si se puede saber, digamos, hay tantos eventos dando vuelta. Exacto, inclusive, Daniel, como nosotros tenemos actividad de mejoramiento en los Estados Unidos, donde hay muchas plataformas, hoy tenés Enlist y Conquesta, que es 2,4-D y BT. Después está XtendFlex, que es de Bayer. Extend Solo, que es sin el glufosinato. Después está el HAP4, el HB4 de Bioceres, que da tolerancia a sequía y resistencia al glufosinato. Estamos trabajando con unos eventos transgénicos chinos, de HPPD, una familia de herbicidas. Y me debo olvidar algunos. Yo te diría que hoy debemos estar manejando entre 8 a 10 diferentes eventos transgénicos, sumado a futuros eventos, ojalá que sean no transgénicos, fruto de la edición génica, que nos va a dar un abanico más amplio de traits. Con lo cual, Daniel, y vos conocés de esto, se ha complejizado mucho el mejoramiento, y hoy nosotros soja, Daniel, lo estamos manejando más como maíz, haciendo más que forward breeding, backcross, y convirtiendo líneas convencionales a transgénicas. En el caso de los que son monoplataformas, en más forward breeding, porque no necesitan de estar convirtiendo. En nuestro caso, como nuestra mirada hacia adelante es de multiplataforma, tenemos que hacer backcross. Muchas gracias. Mientras
van pensando alguna preguntita más. Yo pregunto, Gerardo, de toda tu exposición se intuye una gran capacidad de lectura del contexto, ¿no? A todo nivel, institucional, técnico de la demanda y además a una escala espacial inmensa. Y mi curiosidad venía por el lado de cómo se hace eso a nivel de empresa. ¿Qué estrategia me intriga realmente cómo se logra eso? Tenemos como empresa más chica, de alguna manera, porque nuestros competidores hoy son los Bayer de la vida, los Corteva, los Syngenta. Creo que nuestro tamaño, todavía mucho más chico, nos permite ser mucho más flexibles, más ágiles, con lo cual esa es una ventaja que nos da frente a las empresas más grandes, una decisión que nosotros podemos tomar en 2 días, esas empresas la toman en 1 mes. Y por otro lado tenemos una dirección de estrategias que la lidera Manuel Miura ya desde hace 15, 20 años, que él está con la mirada, con los faros altos, mirando lo que se viene, el acceso a plataformas transgénicas, lo que el agricultor está demandando, lo que la industria está demandando, porque hoy la soja como fuente de proteína y aceite está un poco discutido el tema en cuanto a que los niveles de proteína han bajado, porque siempre se prioriza la productividad y no tanto la parte proteica. Con lo cual, yo diría eso, Martín, que siempre estamos tratando de que parte de nuestro equipo esté mirando un poco más para adelante, esté cerca al agricultor, cerca a los consumidores, cerca a la industria, para tratar de detectar las tendencias y tener una reacción rápida. Martín. Muchísimas gracias. Sí. Perdón. No sé si alguien tiene otra pregunta, si no... No, dale, porque para no... yo lo voy monitoreando, dale. Perfecto. Gerardo, perdone que le siga preguntando, pero ahora me toca el tema de la preocupación. Bueno, en animales tenemos serios problemas en cuanto a la importación de genética. Es decir, el balance es en general negativo para el país. Para darle una idea, a veces hay años que posiblemente hasta $200 millones en genética en cerdos, aves, y en semen lechero. Y con carne es la selección en el país, es carne esencialmente, y ovinos, por suerte, pero digamos son market share mucho más pequeñas, digamos. Claro. Por eso me impacta el hecho de que usted haya generado una empresa argentina para competir contra todos estos, contra estas empresas, porque es el mismo formato. En cerdos, de hecho, es el modelo del maíz. Prácticamente estamos usando en pollos, cerdos y hembras híbridas producidas en Brasil y criados acá, que generan los animales, digamos, productivos. Pero la pregunta es, digamos, sus competidores, ¿dejan algo en el país o se llevan todo el material todo el dinero que generan en venta de semillas? No, yo diría que queda, y hay algo muy importante en las autógamas, tanto en soja como en trigo, que es la acepción del fitomejorador. Eso significa que cualquier programa de mejoramiento puede cruzar con una variedad lanzada por la competencia y tomarle genes de esa variedad que lanzó la competencia. Eso creo que, de alguna manera, tanto en Brasil como en Argentina, democratiza un poco más el mejoramiento genético, porque siempre hay acceso a lo que desarrolla la competencia. En el caso de los Estados Unidos, las variedades se patentan, con lo cual esa acepción del fitomejorador no existe, y ahí sí es mucho más difícil poder competir, porque no hay acceso a lo que hace el competidor. Pero así también es más atractivo el negocio, con lo cual hay más inversión en mejoramiento. Entonces, si comparamos la ganancia genética a los Estados Unidos versus Brasil y Argentina, posiblemente sea más alta la de Estados Unidos porque hay más dinero involucrado, con lo cual volvemos a la fórmula de ganancia genética y vamos a ver que hay más variabilidad, etcétera, y hay más ganancia. Pero bueno, cada país tiene su marco legal. De vuelta, en el caso de Sudamérica, yo creo que la acepción del fitomejorador está permitiendo a muchas empresas hacer mejoramiento
con una escala de compañía mucho más chica. No sé cómo es el caso de los animales, pero en las autógamas hay bastante acceso al germoplasma de forma, yo diría, accesible. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de parte de Andrés que dice, ¿cuál es la mirada que tiene sobre el retiro de Bayer de la plataforma de Intacta? Es un buen punto, no es una buena noticia, no es ninguna buena noticia, porque que se vaya una empresa de primera línea tecnológica como Bayer no es una buena noticia para el agricultor, no es una buena noticia para Argentina. Mi interpretación es que se van porque costo-beneficio no podían recaudar lo que les salía el costo para controlar la cobranza de la tecnología intacta. Hoy el agricultor accede a esa tecnología de forma gratuita por el evento transgénico, no por el germoplasma, que los obtentores seguimos cobrando el germoplasma de las variedades intactas. Y bajó la vara para las otras tecnologías. Yo diría que es una muy mala noticia para Argentina, que hace que haya menos interés en invertir en mejoramiento de soja, y eso va a redundar en que la ganancia genética se va a desacelerar. Perdón, ¿cuál es el tamaño del mercado de semilla en soja en la Argentina? En Argentina es sobre 16 millones de hectáreas que hoy se siembran, y que a 1.5 bolsas por hectárea te da unas 24 millones de bolsas que se consumen, que los agricultores siembran. De eso solamente el 30% paga. Es decir, que están, pongámosle el 40%, serían unas 8 millones de bolsas. Germoplasma estoy hablando, ¿no? Solamente pagan el 35-40%. Si vamos a Brasil, en Brasil se paga sobre el 80% de la semilla que se utiliza. Por lo tanto, hay más inversión en mejoramiento y la tasa de ganancia genética es más alta. Sí. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? ¿Comentarios? Agradecerle, Martín, la verdad que ha sido extremadamente interesante la presentación. Sinceramente, fue un placer. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta charla que ha sido muy, muy rica para todos. Y no sé, Jorge, si quieres cerrar, o Gerardo, si tenés alguna otra cosita más para Y simplemente, Martín, muchas gracias. Bueno, agradecerte a vos por la coordinación y especialmente a Gerardo por esta excelente charla que cierra el ciclo de conferencias, situación, oportunidad de crecimiento y desafíos, ¿no?, de la agricultura en Argentina y en el mundo. Ciclo de 4 conferencias. Tuvimos una buena movida de gente. Este año tuvimos bastante actividad, ¿no? El golpe de la virtualidad obligada por la pandemia nos hizo replantear cosas, y al final terminamos con una actividad muy importante a distancia, con 2 ciclos de conferencias, 17 conferencias en total de académicos o invitados. Se siguió con la entrega de premios, un poco más despacio, pero se siguió. Nada presencial. Las comisiones de educación están trabajando, la de publicaciones trabajó muy intensamente, ahí aprovechamos a pasar el chivo de Fito. Vos, Fito, ¿por qué no comentás un poco a la gente lo que estamos haciendo con Anales, que es una reingeniería, ¿no? Gracias, Jorge. Básicamente hemos lanzado Anales de la NAV Online. Si puedo ponerla, o si alguno me ayuda a ponerla en el chat, el sitio para que la visiten. Esperamos actualizarla más. La idea es acelerar todas estas presentaciones invitadas y darle también el espacio a nuestros colegas, a nuestros cofrades en la academia, para que, digamos, emitan sus opiniones o, sobre todo,
cuenten cosas que realmente son valiosas, sobre todo en el ámbito de la, llamémosle así, de la opinión y de la educación, porque es una forma, yo lo veo en los estudiantes de la facultad, digamos, recoger material de gente que conoce ciertas disciplinas en una profundidad importante, escuchar sus opiniones, y tener un material que hoy digamos, es muy amplio, pero en castellano muchas veces ayuda un montón. Así que tenemos a NAP Online y por supuesto a Gerardo le invitamos a que si prepara esta charla de un modo más estructural que el resumen, le vamos a mandar nuestra plantilla, perdón, básicamente, que lo único que hace es darle un formato para que lo podamos subir a la web con cierta rapidez. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Bueno, bárbaro. Aprovechamos. Solo para sí, agradecer la invitación. Martín, te agradezco vos la gestión para darme esta oportunidad. Y solo dejar un mensaje de que no todas son malas. Una empresa argentina formada por profesionales educados en Argentina ha podido trascender fronteras, ser exitosa y mostrar de que también podemos ser competitivos fuera de Argentina si se trabaja con profesionalidad, con honestidad profesional. Así que dejar ese mensaje que creo que es bueno para los jóvenes argentinos. Exacto, muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, entonces, gracias Gerardo, gracias a todos por la presencia y bueno, apuntamos a un 2022 más activo, a lo mejor semipresencial, veremos qué nos depara el futuro, cosa que no sabemos, pero seguiremos trabajando. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy, gracias Gerardo, gracias Martín y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Muchas gracias. Abrazo. Adiós.